Hola, hola, estimados estudiantes, reciban un cordial saludo de bienvenida a esta semana número 8, en la que hablaremos sobre técnicas y hábitos de estudio y algunas recomendaciones que desde su alma mater, desde el ITM, les queremos dar para que su rendimiento sea mucho más eficiente. Muchos de ustedes estudian, pero adicionalmente trabajan y otros tienen familia. Suele suceder que a los estudiantes de las áreas financieras, contables y administrativas les ofrecen trabajo muy fácilmente, segundo o tercer semestre, y algunos de ustedes ya trabajan en el área administrativa, financiera o contable. Suele pasar que ocupa esta labor buena parte del tiempo, como mínimo la mitad del tiempo de su semana y en algunos casos mucho más. Pero adicionalmente, algunos de ustedes tienen familia descendiente, tienen hijos y esto también ocupa mucho más su esquema de destinación de tiempo. La vida universitaria es eso, es mediar entre nuestros intereses como estudiantes en formación, como profesionales en formación, en ingeniería financiera, en contaduría pública, pero también no abandonar nuestra vida familiar, nuestra vida social, nuestra vida económica para sostenernos y hacer que ese puzzle, que ese acertijo, que ese rompecabezas tenga sentido y se pueda organizar, se pueda armar. En esa medida, parte de las recomendaciones están orientadas a entender ciertos hábitos que nos hacen cada vez más eficientes y más efectivos. La diferencia en eficiencia y efectividad está precisamente en hacer las cosas de una manera mucho más ágil, de mejor forma, pero utilizando menos recursos, esa es la eficiencia, o utilizando los mismos recursos y alcanzando unas metas mayores sin necesidad de estrecharse innecesariamente, sino utilizando los mismos recursos y alcanzando metas mucho más grandes. Y la efectividad está en alcanzar precisamente lo que nos proponemos. En esa medida, entonces, nuestro amigo Stephen eh, Covey nos lleva por los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. En, perdón, en un libro que lleva 30 años en el mercado, donde nos habla de unos hábitos desde lo privado, desde lo personal, y que se transforman luego en hábitos sociales. Y finalmente nos habla de algo que es afilar la sierra, a lo cual vamos a llegar. Lo primero es ser proactivo, es ponerse en la actividad de dinamizarnos a hacer las cosas. Proactividad es no estar o no quedarnos en el solo soñar, en el pensarnos yo quisiera ser, a mí me gustaría un día de estos, probablemente más adelante, me meta en un semillero, haga la carrera tal o haga la carrera tal. Desde ya hay que hacer, y ustedes ya iniciaron con proactividad, matriculándose en el ITM y arrancando. Y entonces ya estamos cumpliendo este primer hábito para alcanzar una victoria privada. El segundo hábito es comenzar con un fin en mente, planear, pensar que ese ser proactivo surgió de algo que fue un anhelo, un deseo, pero empezar a estructurar cómo voy a alcanzar esos fines y en qué tiempo los voy a alcanzar para luego priorizar. Porque si yo empiezo a organizar, ya empiezo a activarme, que es el primer hábito, comienzo a localizar unos objetivos, tengo que también priorizar en esos objetivos, tengo que detectar cuáles de ellos son más importantes que otros. La familia es muy importante, por supuesto. El trabajo es muy importante, por supuesto. Pero el estudio también es muy importante, por supuesto. Soy yo, ¿cierto? Y yo soy feliz en todos estos ámbitos, por lo tanto tengo que destinar unos espacios de tiempo y si hay otras actividades tengo que reducir el consumo de tiempo de esas actividades y así
tengo que priorizar. Entonces ahí están los primeros 3 hábitos para obtener una gran victoria privada que me permite pasar al mundo de lo social para interactuar con otras personas, con mis compañeros de estudio, como lo están haciendo las personas de Hispania, de Tarso, las personas de Medellín, los que están trabajando aquí en Robledo, en la sede de Fraternidad, y están pensando en ganar, ganar. Estudiar no se trata de competir por competir y ser el primero o la primera por ganarle a los demás. En la educación y en el conocimiento estamos en una disciplina hermosísima, donde en la medida en que el profesor gana entregando conocimiento porque al preparar la clase crece intelectualmente, el estudiante también gana cuando recibe eso. Y cuando tenemos una discusión y no estamos de acuerdo en una temática académica, podemos ganar, ganar. Gana quien tiene la razón, pero también gana quien no tenía la razón porque entiende que hay otras razones diferentes y que probablemente estaba equivocado. Los dos ganan. Estas discusiones son discusiones filosóficas de Grecia antigua. Esto hace 2500 años lo venía discutiendo Platón, Sócrates, Aristóteles y todo un equipo de personas que cultivaban el pensamiento. Y ganar, ganar es algo fundamental en estas áreas donde estamos aprendiendo. Yo le puedo enseñar a otra persona a derivar, a integrar, a hacer los límites, a resolver lo que se llaman las indeterminaciones a partir de esquemas de factorización, a realizar unos métodos especiales para integrar, para derivar, y estoy ganando porque al explicarle a otra persona que no lo sabía, yo estoy afirmando mi conocimiento y conociendo otras formas de hacer las cosas. Entonces, ganar, ganar es otro hábito fundamental para luego, primero, escuchar, entender qué es lo que está pasando a mi alrededor para luego poder intervenir y ser entendido en lo que yo estoy planteando, que es un poco ser empático, es entender realmente la situación en la que estoy inmerso para poder interactuar y apoyar, servir en algo a alguien o a alguna comunidad, etcétera, que es el quinto hábito para alcanzar esa victoria privada que al final causa una sinergia, un crecimiento, hace que la unión entre estudiantes, profesores, trabajos en equipo, haga que todos aprendamos mucho más que lo que hubiésemos aprendido estudiando de manera individual, solitarios. Entonces ahí están esos 3 hábitos, que son los hábitos de la victoria pública, que es interactuar con los demás a partir de esos primeros hábitos, que son los personales y los privados, que se orientan a ser proactivo, a planear, a poner objetivos y a priorizar. Entonces, al final aparece el séptimo hábito, que es afilar la sierra. Y afilar la sierra se refiere a cultivarnos también en otras áreas donde crezcamos nosotros mismos, en lo físico, por ejemplo, en el deporte, en mantener unos hábitos de consumo de alimentos racionales, no desproporcionados ni deficitarios, pero también donde nos invita Stephen Covey a pensar en leer libros que se salen de nuestra profesión o a mirar materias y a comprender cosas que se salen del espectro de aplicación de nuestra área del conocimiento, que en este caso son las finanzas, es la contaduría, son los temas de gestión de costos, pero que nos lleven a otras comprensiones de la vida. Y eso es importante también dentro de ese séptimo hábito de afilar la sierra, de volvernos mucho más agudos en otros conocimientos sobre lo médico, sobre lo económico, sobre lo motivacional, lo psicológico, lo sociológico, etcétera, etcétera, lo ingenieril. Hay una cantidad de áreas donde tenemos que entender cosas para poder enriquecer nuestra área. Entonces pasemos de Stephen Covey a otros temas que tienen que ver con nuestra percepción de la vida, con la forma como nos motivamos a nosotros para poder crecer y para poder cultivar mejores formas o formas más eficientes en el estudio. Una de ellas es dormir de forma adecuada.
Mucho estudiante universitario cree y creía en décadas pasadas que trasnochar era el hábito común del estudiante universitario. Y los estudios han demostrado en diferentes países que el estudiante que trasnocha es el estudiante que se demora más en terminar su carrera, posterga mucho más y no rinde intelectualmente al estudiante que madruga. Entonces, madrugar es uno de los mejores hábitos que puede tener una persona que está en ese momento de desarrollar su conocimiento y su formación básica en un área profesional. No, no todos son vespertinos ni matutinos. No todas las personas tienen hábitos de levantarse temprano o de levantarse tarde. Tenemos algunos hábitos y esos hábitos se pueden cambiar. Entonces, las secreciones de cortisol en el cerebro se generan a las 4:15 de la mañana en el promedio de los seres humanos. 80% de los seres humanos secretan cortisol a las 4:15 de la mañana en promedio. En esa medida, por lo que se denomina el ciclo circadiano y la percepción de la luz azul, la luz del sol, los rayos solares, somos mucho más eficientes aprendiendo entre las 4 y las 8 de la mañana que entre las 3 y las 10 de la noche. Aprendemos en un tercio del tiempo lo que hubiésemos aprendido en la tarde. Entonces, dormir de forma adecuada y madrugar es lo mejor que pueden hacer. Establecer una hora al día para revisar los apuntes. ¿Pero qué son los apuntes? Hoy en día muchos estudiantes van al aula y sacan fotografías de las diapositivas. Los apuntes es utilizar, como lo decía Federico Engels, el papel de la mano en la transformación del mono en hombre, utilizar el lápiz, el papel para apuntar ideas, y eso nos permite realizar unos procesos vista, oído, habla, que afirman el conocimiento. Entonces, tomar apuntes y chequear los apuntes regularmente es otro hábito de estudio que nos hace altamente eficientes y efectivos en nuestro estudio. Recuerden, ustedes tienen familia, ustedes trabajan y además les gusta jugar fútbol, les gusta jugar ajedrez, les gusta hacer otras cosas y también estudian en la universidad, en el ITM, se están formando, entonces necesitan distribuir el tiempo muy bien. En la medida en que sean más ágiles en estudiar y les rinda más en el estudio, van a disfrutar más otras cosas que les gusta hacer. Destinar periodos de 30 minutos concentrado, sacando al señor celular de mi vista y dejándolo por allá guardado debajo de la almohada para poder estudiar y concentrarme en la temática que necesito concentrarme. Y preferiblemente utilizar los tiempos de la mañana para dedicarse a repasar, ¿cierto? Disponer en su casa o en la institución de un espacio de estudio para concentrarme. Algunos nos tocó en nuestros hogares campesinos estudiar en la sala o en el comedor. Los que tenían comedor en su casa estudiaban en el comedor y otros estudiaban en la sala. A mí me tocó estudiar en Chía, Cundinamarca, con una velita. Había un candelabro, no había luz eléctrica en esa vereda donde vivíamos y había una velita. Y mi segundo, tercero y cuarto primaria me tocó alumbrarme con velita para estudiar de noche. No había ni computador, tampoco había televisor, no había muchos entretenimientos y tampoco había nevera. Entonces, lo importante es que de acuerdo a las condiciones. Hoy en día, pues es muy difícil que una casa no tenga electricidad, pero la idea es disponer un espacio en la casa para poder estudiar, donde estén mis libros, donde no se me caiga un arroz o unas pastas en el cuaderno donde estaba yo revisando los apuntes. Entonces, destinar un espacio dentro de mi habitación o fuera de ella donde estén mis libros, donde estén mis apuntes, donde esté mi computador y mi pantalla para poder interactuar con los términos académicos, nos haría mucho más eficientes. Y el correo institucional es el canal oficial de comunicación. Antier me escribieron dos estudiantes de diferentes cursos, profe, de el ITM me están contactando de un celular a través de WhatsApp. ¿Confío o no confío? Revise su correo y si por correo le dicen que le van a contactar del teléfono ahí es donde el ITM me está comunicando de forma oficial las cosas. Mi correo es el mecanismo de comunicación oficial con la institución. Entonces,
utilicen ese mecanismo, revisen el correo. Yo sé que el ITM genera de 10 a 12 correos al día desde diferentes unidades, pero ustedes tienen que priorizar y buscar algoritmos. Hoy en día con las inteligencias artificiales se pueden conectar al computador, a su correo, y usted le dice, los correos que vengan de estos profesores y de estas unidades de la institución me los prioriza para que los pueda revisar primero y ya lo otro me lo ingresa a estas carpetas. Entonces es importante mantener esto. Trabajar en equipo, hay que explorar con diferentes equipos, no con todos los equipos rendimos igual. Hay estudiantes que interactúan de forma eficiente y adecuada con otros, pero hay otras personas con las cuales no logramos rendir porque son muy divertidas y nos distraen con otros temas, porque no nos gusta la forma en la que abordan el estudio, porque estudian, leen de una forma rutinaria, etcétera, etcétera, cualquier condición. Entonces yo tengo que explorar con diferentes equipos para mirar a ver con quién me va mejor estudiando. Siempre establecer una hora al día, a la semana, unos espacios para reunirme y trabajar en periodos de 25 a 30 minutos. Y cuando vaya a trabajar en equipo, siempre tengo que llevar lecturas preliminares, avances previos, para no llegar a ser un parásito académico en mi equipo y decirles, explíquenme qué leyeron ustedes. No, yo tengo que traer algo, contribuir, así como cuando me voy a una comitiva, cuando me voy a un paseo, yo tengo que llevar un compartir de conocimiento y con los demás. Si nos vamos a estudiar matemáticas, si nos vamos a estudiar X materia, si nos vamos a estudiar costos, si nos vamos a estudiar contabilidad, tengo que llevar algo avanzado para que podamos compartir en el equipo y que el tiempo nos rinda mucho más. Entonces, muy importante también que la relación con los docentes sea fluida, sepan escribir un correo de forma respetuosa. No se trata de escribir 2, 3 párrafos, simplemente saludar. Profesor, profesora, recibo un cordial saludo. Me permito solicitar información acerca de esto o del otro. Muchas gracias y espero su respuesta. ¿Cierto? Son mecanismos de pautas y de etiqueta de la comunicación escrita que ayudan. La mayoría de ustedes en este momento está en este curso virtual, pero hay otros cursos en los que está presencial. Esa misma etiqueta de lo presencial se necesita en lo virtual. Siempre también hacer preguntas al profesor. A los docentes nos excita que nos hagan preguntas sobre el área del conocimiento porque uno se luce respondiendo. Para eso es la academia, para que nos pregunten, no traguen entero. Los docentes nos equivocamos con mucha frecuencia y somos intérpretes subjetivos de la teoría escrita. En esa medida, corremos el riesgo de interpretar de manera subjetiva cosas que son y que no se ajustan a la comprensión de ustedes. Entonces, las preguntas nos ayudan a crear una comunidad académica en la cual vamos a interactuar y a crecer juntos. Como les decía, en el estudio, quien pierde una discusión gana. Y el que ganó, ganó también porque reafirmó su concepto. Pero aquí nadie sale perdiendo en realidad porque todos ganamos unas verdades en lo académico. Siempre aprovechar las asesorías, ir a las revisiones de evaluaciones, reclamar así sea por una décima, porque es importante reclamar, dado que quienes se proyectan a internacionalización, Alemania, Italia, Francia, Brasil o México, a hacer internacionalización, probablemente en ese momento Paulina está compitiendo en las becas COSPI. Son más o menos unos 3 o 4 millones de pesos por mes que le darían en esa beca para ir a Alemania y el promedio de Paulina es de 4.37. Está compitiendo con personas que tienen promedio de 4.4, 4.2, pero el promedio es determinante. Entonces, por eso reclamar por una décima se convierte en importante para ser elegido en un evento de internacionalización u otros eventos. Pasaremos ya al asunto de técnicas. Vamos a parar este video aquí para que ustedes puedan descansar y tomar agüita.